Sean todos bienvenidos a su programa Mirada Educativa, un programa abierto, reflexivo e interactivo. Gracias por siempre ustedes estar en sintonía con este espacio que es producido por la Unidad Docente de EduMás, Multimedia Educativo y Cultural de la República Dominicana. Y hoy vamos a deleitarnos con una experiencia que vivió Mirada Educativa en el primer Congreso Internacional sobre Pedagogía Sistémica y Neurodiversidad. Un congreso que viene siendo esa parte de unir el paraíso con la transformación educativa. Y así era el lema que se venía viviendo con este congreso. Qué bueno fue compartir con tantos maestros, directores, tanto de los de diferentes distritos, de diferentes centros educativos y de las regionales, sobre todo con los psicólogos y orientadores de los centros educativos. Una experiencia de verdad maravillosa, poder convivir y compartir con Jacqueline Malagón, que tuvo una de las ponencias magistrales en este primer congreso. Creo que ha sido uno de los mejores regalos que hemos tenido. Cuánta sapiencia, cuánta estrategia recibieron allí los que estaban disfrutando de este primer Congreso Internacional, que fue organizado por la Dirección de Orientación y Psicología de la mano de Divina García, su directora, y todo este equipo maravilloso ahí a la cabeza con Sandra Pérez también. Qué gran trabajo, qué arduo, sobre todo 3 días maravillosos donde se fueron formando en psicología sistémica, hablando de un tema con especialistas internacionales, tanto de México como de Colombia, y algunos especialistas y personas que han vivido ya la experiencia que desde el 2015 este enfoque también se ha venido trabajando en algunos centros educativos y que ha impactado de manera positiva en el aprendizaje de nuestros niños, sobre todo en esa vinculación que hay que tener entre las familias, el docente, la escuela, el estudiante y toda la sociedad. Una pedagogía que habla desde el amor, el corazón, la necesidad y la realidad de nuestros estudiantes. Vamos a conocer a la fundadora que viene de México, a la señora Angélica Olvera, que es la fundadora de esta bonita pedagogía sistémica, de este enfoque, de esta metodología. Vamos a ver qué ella habla, porque ella nos habla de cómo podemos como docentes acompañar, respetar sobre todo cómo aprenden nuestros estudiantes, pero vamos a ver cómo ella nos habla de esta maravillosa experiencia. Estamos aquí en un congreso, el primer Congreso Internacional de Pedagogía Sistémica en Santo Domingo, República Dominicana. Yo soy Angélica Olvera y vengo desde México. Trabajo para la educación desde que yo tenía 14 años, empecé a dar clases. Y bueno, yo siempre me preguntaba, ¿cómo es que pueden aprender los niños? ¿Cómo es que pueden aprender mejor los niños? Entonces, en mi trayectoria educativa, empecé a observar que los chicos, las chicas, los pequeños, las pequeñas, llegaban al aula con una problemática que traían de casa ya, y que si no los atendíamos en un momento y los acompañábamos en este proceso, pues se quedaban como pasmados y el proceso de aprendizaje se detenía. Entonces, yo inicié en 1986 una cruzada en mi país para trabajar con los padres de familia, porque cada niño en el aula lleva la historia de su casa al aula. Entonces, ¿cómo nosotros podemos acompañar a los pequeños y a las pequeñas a través de reconocer su propia historia? Y una de las frases que me acompaña siempre y que yo ofrezco y que digo es: el éxito es tu historia. ¿Cómo es que nosotros somos resilientes a este proceso histórico familiar, a este proceso histórico transgeneracional, porque viene de generación en generación, y cómo los docentes podemos acompañar, respetar
e identificar cómo los niños y las niñas pueden aprender mejor. Entonces, cómo nosotros podemos reconocer la historia familiar, la problemática y poder trabajar con eso. Eso es la pedagogía sistémica, creando puentes entre la escuela y la familia para que podamos nosotros acompañar de una manera más eficaz y funcional a los niños y a las niñas en su proceso de aprendizaje. ¿Cuál es el deseo profundo en este maravilloso país que se está transformando en el área educativa, que se está transformando en el proceso de enseñar, donde encuentro directores de escuelas, encuentro asociaciones que se dedican a trabajar con la familia, encuentro programas que han logrado sacar a los niños del basurero y meterlos en el aula y que aprendan de una manera maravillosa. ¿Qué puedo yo contribuir? ¿En qué puedo yo contribuir? Primero, en reconocer este proceso de transformación que ya tiene el país, en reconocer la historia que ustedes tienen en la educación a través de personajes como doña Jacqueline Malagón, que es un referente histórico en su país. ¿Qué puedo yo traer? Pues las ansias de poder entender cómo lograr esos puentes entre la escuela y la familia, cómo lograr que las familias con sus carencias, sus procesos emocionales, puedan comprender que los niños son lo nuevo y que los niños puedan entender la historia de sus propias familias. Y que aquí, por supuesto, las historias de cada familia son maravillosas y son una evidencia de la resiliencia para todo el mundo. Es muy interesante porque yo he recorrido muchos países para trabajar con la pedagogía sistémica y es hacer la alianza entre la escuela y la familia. Y una de las experiencias más interesantes que yo tuve fue en China, cuando tenemos una cultura tan diferente y contextos tan diferentes, tuvimos éxitos increíbles de reducción de violencia en los niños de 7, 8 y 9 años. Y la violencia era porque ellos querían a sus papás y quienes estaban sosteniendo la educación en estas escuelas con los chinos en Beijing, en la capital, eran los abuelos. Y entonces ellos se enojaban muchísimo porque era como, sí quiero a mis abuelos, pero quiero a mi papá y quiero a mi mamá. Entonces, con una sugerencia muy elemental, yo les dije, ¿qué tal que el padre lleva a los niños a la escuela y los deja y les dice que tengan un maravilloso día? El padre, no la madre ni los abuelos. Lo hicimos así porque yo estuve trabajando 2 años en China y fue increíble la reducción de la violencia con los niños en el aula, solo con la idea de que el padre los llevara a la escuela, los dejara ir y dijera, aquí estoy presente. Entonces, este tipo de dinámicas que pueden mejorarse, transformarse, tienen muchísimo impacto. Es la familia, siempre la familia. Cada vez que yo estoy aquí en su país, en este maravilloso país, lo que veo es esa pasión que los docentes tienen para enseñar, esa pasión que ustedes tienen para la escuela, independientemente de las condiciones. Entonces, mi admiración, mi reconocimiento y aprecio por todo lo que hacen son un ejemplo para mí, para llevarlo a mi país y a otros países, y les deseo que sigan con esta intención de seguir transformando la educación en su país, porque la educación es la base para entrar a la paz. Eso se los deseo de todo corazón. Hemos visto cómo a lo largo de toda la experiencia de Angélica se ha venido desarrollando esto, sobre todo conociendo esa historia familiar de nuestros estudiantes para poder identificar cómo poder acompañar a ese niño en su proceso de aprendizaje y cómo también vincular a la familia a este proceso para que el aprendizaje sea significativo desde el amor.
Y nosotros también desde el amor nos vamos a una breve pausa y continuamos con más de Mirada Educativa. Estamos de regreso en Mirada Educativa, un programa abierto, reflexivo e interactivo, dándole una mirada al primer Congreso Internacional sobre Pedagogía Sistémica y Neurodiversidad. Interesante todo lo vivido allí, sobre todo porque compartir con especialistas de otros países y ellos también hablarnos de la alegría, del avance que hemos tenido en materia de educación, sobre todo en la aplicación de la pedagogía sistémica. Y ahora vamos a estar conociendo cómo desde la identificación del trauma se puede también trabajar y se puede también identificar situaciones que pueden ayudar a nuestros niños a seguir su proceso de aprendizaje. Y estuvo con nosotros desde España Carmen Tuset Padró. Ella es pedagoga sistémica y también especialista en trauma. Vamos a ver que ella nos habla sobre esta metodología. Bueno, me llamo Carmen Tuset Padró, he venido de Barcelona y vengo a este congreso para poder hablar de lo que es el trauma. Yo soy facilitadora de constelaciones, estoy licenciada en psicología y soy también pedagoga sistémica especializada pues en trauma y en adopción. Y hoy he venido pues al Congreso aquí a República Dominicana precisamente a hablar de eso, de lo que es el trauma y de cómo este trauma pues se refleja en la escuela y en el día a día de los niños y de las personas. Las constelaciones las desarrolló Bert Hellinger. Bert Hellinger era un hombre alemán que trabajó durante muchos años, él era un gran investigador y fue desarrollando lo que posteriormente pues llamó constelaciones familiares. ¿En qué constan? Pues básicamente es para poder ver la parte inconsciente de cualquier situación y a partir de ahí pues poder encontrar, bueno, una nueva visión y dos, también pues soluciones o opciones. Cuando hablamos de trauma, el trauma también lo podemos trabajar en constelaciones, pero realmente lo que son las constelaciones dentro de lo que es la escuela o es el aula, ahí no nos encajarían. Dentro del aula lo que podemos trabajar es con pedagogía sistémica, que parten de lo que sería la filosofía sistémica de Bert Hellinger, o sea, parten de la filosofía sistémica de las constelaciones, pero no hacemos directamente constelaciones en el aula, sino que simplemente trabajamos con esa mirada y con esa filosofía para poder acompañar a los niños desde otro sitio. ¿Cómo podemos identificar cuando un niño tiene un trauma? La verdad es que yo diría que en mayor o menor medida todos los niños y los adultos tenemos traumas. O sea que no sería cuando se tiene un trauma. En realidad sí que anteriormente se miraba el trauma como un evento muy grande que creaba un estrés postraumático. Pero actualmente con la evolución de la psicología, el trauma podemos ver que está tanto en lo que nos ocurre que no nos debería de pasar, como en aquello que faltó, en aquello que necesitábamos y no tuvimos, sobre todo cuando hablamos de la adversidad temprana, que es el trauma en las primeras épocas de la vida. O sea que si lo miramos desde esta perspectiva, en mayor o menor medida, todos tenemos trauma. El hecho es cómo este trauma nos afecta a cada uno de nosotros y el cómo poder ir trabajándolo y el cómo poder ir superándolo. Siempre propongo, ¿no?, que en la escuela una de las cosas que más ayuda a poder superar el trauma es precisamente la presencia de los maestros.
Muchas veces cuando hablamos de la escuela pensamos pues en lo que es la currícula, en lo que es lo que se tiene que aprender, pero lo realmente importante para los niños, tanto en la escuela como en la familia, es que las personas que están con ellos puedan estar presentes, puedan estar para lo que el niño necesite, más allá de lo que sería pues todo el tema curricular, que evidentemente también es importante, pero sin presencia, sin regulación, es muy difícil poder aprender en el aula. Por eso es tan importante el poder detectar cuando un niño tiene problemas, poder atenderlo, poder mirar qué necesita, tomar las acciones necesarias para que pueda aprender también todo lo que necesita aprender. Porque si realmente primero no regulamos al niño, el niño le va a costar muchísimo más el poder aprender en el aula. La intervención en el aula realmente normalmente quien lo puede detectar es el educador que está en el aula, el docente, y desde ahí el docente sí tiene cosas que puede hacer, que realmente es esta presencia, estar por el niño, atender lo que necesita, pero sobre todo también es abrir y informar a que cada país tiene como su recorrido de a quién hay que informar, porque realmente la responsabilidad del niño llega al final a la familia, o sea, la familia es la responsable y se tiene que abrir todo el protocolo para que este niño que se ha detectado pues que tiene algún problema pueda ser atendido adecuadamente pues por los psicólogos, ayudando también a la familia en todo lo que sea necesario. Y nos damos cuenta cómo desde la escuela nuestros niños reflejan esos traumas que tienen, cómo en el día a día, en el diario vivir, ellos pueden manifestarlo y cómo se convierte el docente en ese personaje clave para poder identificar estos traumas y comenzar a trabajar a partir de la realidad de nuestros estudiantes. Qué bueno es contar con este tipo de especialistas, con este congreso, y gracias al equipo de orientación y psicología, Divina García, por traer estos especialistas, por darle esa mirada, por ser ese puente que necesita la educación para ser transformada. Pero ahora nosotros vamos a compartir y a disfrutar con otro especialista. Yo soy el doctor Cristian Sandoval y estamos en República Dominicana para hablar sobre pedagogía sistémica, psicología sistémica, un poco sobre aquello que origina el bloqueo o el rezago académico de los chicos y un poco también el cómo desbloquearlo. Un poco también el cómo a través de las líneas de la pedagogía sistémica de la doctora Angélica Olvera podemos desbloquear, desanudar algunas historias que generan estos rezagos académicos, a veces también indisciplinas de los alumnos en el aula, y bueno, en el motivo, en la posibilidad de desbloquearlo, que los chicos lleguen a sustentar un talento, que los chicos lleguen a disfrutar de aquello que por historia de vida, de aquello que por origen y en honor a sus ancestros, ellos desarrollan como un talento. Es un placer para mí estar con ustedes, disfrutar de este hermoso lugar y poder compartir estas anécdotas de aprendizaje y desarrollo de la pedagogía sistémica. La pedagogía sistémica se pone en práctica conociendo dos aspectos importantísimos. El primero es el orden. El amor no fluye sin el orden. Si tú vacías en el piso agua, el agua se va a desperdigar, el agua se va a llegar un momento en el que incluso no vas a poder controlarla, no la vas a ver. Pero si pones una vasija y tiras un poco de agua, el amor va a estar contenido. Es decir, siempre será importante que el maestro tome en cuenta que el amor va después del orden. El orden es primero.
¿Cómo ponemos en práctica entonces la pedagogía sistémica en el aula? Con orden. Necesitamos ordenarnos frente a nuestros ancestros, frente a los ancestros de nuestros alumnos, cumplir con un orden que permita que yo respete la historia del alumno. Y entonces el alumno respetará mi historia. Si el alumno respeta mi historia, yo respeto su historia y la honramos juntos, vamos a descubrir sus talentos. Porque para eso puedo ser el maestro adulto que guía al alumno como un pequeño que está aprendiendo a desarrollarse, a tener sus talentos, a mirar lo que necesita para vivir. Ahora acabamos de escuchar a la doctora Jacqueline Malagón y ella dice con mucha virtud que aprender a leer es aprender a vivir mejor. Definitivamente, la pedagogía sistémica está al servicio de vivir mejor. ¿Sí? Es importante que un maestro en el aula siempre primero considere el orden. El amor viene y fluye después. Y si buscamos herramientas de cómo poner el orden en el aula, pues es de diferentes maneras. Puede ser desde el lenguaje. Desde el lenguaje, por ejemplo, tú puedes hablarle a un chico de su familia, hacer que conozca su historia, generarle un cuadernillo de ejercicios en donde el chico o chica se empape de su familia, sepa lo que quiere hacer con sus talentos, pero esto puede venir con preguntas súper sencillas. Por ejemplo, ahora recuerdo una anécdota de cuando le pregunté a uno de mis alumnos cuáles eran los viajes favoritos de su padre. Y él hablaba de que su padre le gustaba la playa y la playa era importantísimo para su padre. Y después, desarrollando un poco más, él me fue contando que había perdido a su padre, que su padre había muerto unos años antes y el descubrimiento fue que su padre amaba la playa porque amaba a su madre y era lo que le vinculaba a ella. Entonces, desde un aprendizaje en el aula, llegamos hasta la abuela del chico. Y el orgullo y la pertenencia hace que los chicos se desarrollen. Dentro de las experiencias de pedagogía sistémica, las más significativas son muchas experiencias, pero a lo mejor no es que sean posiblemente más significativas, pero sí son ejemplos que han dejado mucha claridad que el amor nos hace a veces hacer cosas que no queremos hacer y nos saca del equilibrio y nos quita la jerarquía y nos hace pensar que no pertenecemos, ¿sí? Puedo poner ahora mismo un ejemplo de un chico que llegó nuevo a una preparatoria. En la casa del chico tenían dinero en efectivo, porque los padres eran comerciantes, guardaban cantidades de dinero grandes. Y el chico comenzó a tomar el dinero. No era de él, comenzó a tomarlo, pero llegaba a la escuela y le compraba cosas a los amigos. Y era como comprar amistad, ¿no? Pero eran grandes cantidades. Estamos hablando de comprar un reloj a un chico por $2,500. O sea, estaba tomando mucho dinero de casa. Afortunadamente, ese dinero se pudo recuperar y se hicieron muchas cosas, pero eso no es lo importante. Lo importante es qué significaba el dinero para el chico, por qué lo estaba dando por amistad. El chico tenía algunos rasgos autistas y este acercamiento con el dinero hablaba más de lo que se valoraba en casa y lo que no. Él tenía a un padre de crianza que lo amaba mucho, que era este padre que tenía mucho dinero, que era el comerciante, pero a un padre biológico que se dedicaba a transportar refresco, un camión de refresco. Y entonces extrañaba mucho a su padre biológico. Lo tuvo que dejar de ver a los 3 años por la separación de sus padres, ¿sí? Y sí, por supuesto que podemos decir mil cosas. Esto no justifica que él haya tomado dinero que no es de él. Sí, ante una condición normal, ante un pensamiento neurotípico, podríamos decir que está mal, pero al mirar profundamente la neurodiversidad, no podemos decir lo mismo bajo condiciones de pedagogía sistémica. Necesitamos verlo profundo.
qué valora el niño, qué extraña el niño, ¿sí? Qué está en su alma que para él es tan necesario saciar. Entonces, así como hay 1 y 1000 ejemplos del ámbito académico en donde los chicos van y reflejan lo que su alma necesita en casa. Y ahora vamos a compartir con otra especialista, con Doralba Zapata, directora de Origins, desde Colombia y también desde Estados Unidos, que viene a hablarnos de cómo su experiencia desde más de 20 años ha venido trabajando y aplicando la pedagogía sistémica. Mi parte en pedagogía sistémica está muy integrada desde hace aproximadamente 20 años que conozco pues pedagogía sistémica con la doctora Angélica Olvera y el maestro Hellinger, y hemos intentado incorporar pedagogía sistémica en diferentes países. Mi papel en Colombia y los Estados Unidos ahora es llevar a la educación pedagogía sistémica. Bueno, la pedagogía sistémica para la educación es impactante porque es necesario que comprendamos la integración entre estos puentes que realizamos para los niños que llegan a la escuela en el aula, los padres y la sociedad, la comunidad. Resulta que si no comprendemos como educadores que nuestro papel es ser un puente para los chicos y la familia, pues no lo vamos a lograr. Cuando comprendemos que somos parte solamente, un eslabón en el proceso de los chicos, que no es necesario llevarnos en nuestros hombros toda la responsabilidad de la educación o salvar a los niños, pues de esa manera tenemos una visión más amplia y podemos hacer nuestra labor como educadores. La labor de la educación es acompañar, apoyar a los chicos y ser este puente con la familia para que haya realmente un ambiente más sano, más seguro, más propicio para los niños y las niñas. También lo que hace la pedagogía sistémica es mirar más allá, porque nos deja un campo muy amplio para poder movernos al futuro. De otra manera estaríamos permanentemente cambiando y apagando incendios. Y la verdad es que la mirada al futuro de los chicos y las chicas es lo esencial. Cuando podemos soltar realmente ese gran peso que como educadores a veces nos deja la familia, pues tenemos la libertad de movimiento con los niños. Y esta libertad de movimiento con los chicos nos ayudan a observar su potencial. El potencial de los niños en nuestra motivación es el movimiento que hacemos como educadores, porque poder acompañarlos en ese potencial y sus talentos, que esa es mi especialidad en la parte sistémica, poderlos acompañar en ese potencial, pues es realmente la mirada al futuro de los niños, la mirada a aquello que ellos sí quieren hacer, para lo que vinieron a la escuela. Pues las herramientas que utilizamos para el manejo de los talentos y su potencial, la más fundamental es poder mirar a la familia tal y como son. Y desde la familia, desde lo que traemos en nuestra genética, en el cuerpo, podemos traer, absorber, conectar los talentos de los niños. ¿Y cómo lo hacemos? Jugando, jugamos con ellos y hay un proceso desde el inconsciente en el juego que baja y se puede conectar con sus talentos. Es una herramienta maravillosa, se llama el método Victoria, y con el método Victoria hacemos todo un camino con los chicos y las chicas para que esta información que la traemos en el inconsciente baje a través del juego y puedan conectar con sus talentos. Hacemos juego de cuentos, juego de roles, hacemos estrategias de arte, de música, de cultura, y entonces podemos conectar a los chicos y las chicas con sus talentos, que los vienen trayendo desde su familia, porque su familia es quien ha trabajado antes para que ellos conecten con sus talentos. Mi mensaje realmente, primero, de mucha gratitud con ustedes, los docentes, los directores, los técnicos, que han hecho un trabajo maravilloso en este país, transformando la educación. Es el primer mensaje. Muchas, muchas felicidades. Lo segundo es
por favor disfrútense de ser maestros, disfrútense del proceso con los chicos y solamente recordar que tienen una familia bella, perfecta o imperfecta, para ellos perfecta, que los apoyan, que los sostienen y que solamente nuestro papel como educadores es ese acompañamiento con disfrute para los chicos. Y recuerden que ustedes, los educadores, los directores, los técnicos, son el puente entre esta realidad que traen los chicos a la escuela y el gran paso al futuro, ese gran paso al potencial de sus talentos. Y vemos cómo Doralba nos habla de cómo puede ser ligera la labor docente cuando también podemos involucrar a las familias a participar del proceso de enseñanza-aprendizaje, siendo nosotros esa miel que conecta la escuela, la sociedad y a nuestros estudiantes para hacer más ligera la carga, pero también para que haya mejor resultado en el proceso de enseñanza-aprendizaje. De verdad que para mí ha sido un honor compartir con todos estos especialistas y ver cómo la transformación en la educación a través de esta pedagogía sistémica, desde la neurodiversidad, podemos nosotros tener resultados maravillosos. Y qué bueno que desde el 2015 hemos estado aplicando en algunos centros educativos y esperamos que a nivel nacional, en las 18 regionales y en todos sus centros educativos, podamos aplicar la pedagogía sistémica para mejores resultados. Y también pues seguimos compartiendo con estos especialistas y ahora vamos a ver a Angélica Malpica desde México. Ella es creadora de los colores de los talentos. De verdad que descubrir la mirada que tienen nuestros niños a través de los colores y poder a través de ello tener muchísima información para saber cómo aprenden y cómo quieren aprender nuestros estudiantes ha sido maravilloso. Pero si usted quiere saber cómo los colores de los talentos impactan a nuestros niños, veamos qué nos dice esta especialista. Hola, yo soy de México y vengo aquí a República Dominicana, a este hermoso país. Soy Angélica Malpica y trabajo con docentes, con familias y en escuelas desde hace 30 años. Los maestros podemos ver cómo cada uno de los alumnos aprende y cómo podemos enseñarles a partir de cómo ellos ven la vida, porque cada chico ve la vida totalmente diferente, aunque sea del mismo contexto, aunque hayan nacido en la misma familia, nos damos cuenta que los hermanos no vemos la vida de manera similar. Entonces los chicos pueden ver la vida de diferentes colores y no es lo mismo si tú te pones unas gafas o unos lentes rojos, como ves la vida, a cómo lo ve el que los ve desde unos lentes o unas gafas negras. Pero ahora la usamos en toda la educación y el maestro puede darse cuenta cuando un chico necesita aprender reflexionando, cuando un chico necesita aprender haciendo o cuando un chico necesita aprender relacionándose con los otros. Entonces, eso se ha llevado a cabo aquí en República Dominicana y tienen un trabajo excelente, muchos directores y maestros con la pedagogía sistémica, con Xiomara, con Divina, cómo lo han integrado en las escuelas es increíble y cómo pueden llevar a los chicos a conocer los contenidos y todo esto que nos decía la maestra Jacqueline sobre la lectoescritura, cómo aprende un chico que se relaciona a partir del hacer, cómo tiene que estar haciendo, cómo hay un chico que está desde la reflexión y está sentado atrás y no se relaciona con sus compañeros y cómo aprende desde ahí y cómo podemos nosotros relacionarnos de manera diferente con cada color de los 10 que tenemos en el aula. Cada niño es diferente y cada niño necesita que el docente se aproxime de una manera diferente y también se vuelva un puente entre el conocimiento del objeto de estudio, que es la lectoescritura de los 5 a los 8 años, o con otros objetos de estudio, y que se aproxime y haga esta mediación con los niños a partir de la manera en que ellos descubren y se relacionan con el mundo. Y poder tener ya esa estrategia en el aula que nos lleva a poder aplicar la pedagogía sistémica y la relación entre escuela, familia y padres y alumnos y todo el contenido y hacerlo de una manera extraordinaria y mucho más efectiva para el aprendizaje y para la sensación sobre todo del alumno de éxito en el aula. Y entonces, ¿cómo podemos nosotros
garantizar que nos llevamos bien y que los chicos se sienten bien en el aula y acogidos por un maestro de hacer, aunque son de relación, y que puedes darles una palmada en la espalda, que puedes darles una bienvenida, una sonrisa, ya con eso es la puerta de entrada para que un verde, un rosa, un café puedan aprender en el aula. Si no hay eso, el chico tú puedes hacer lo que haga, pero no va a aprender nada, porque aprende por relación con el maestro. Y entonces es totalmente diferente a el chico de reflexión que aprende por admiración al maestro. Si yo no te admiro, no aprendo. En cambio, uno de hacer aprende porque mi maestro sabe hacer las cosas. Si sabe hacer las cosas, yo aprendo de él. Qué interesante ha sido conversar con Angélica Malpica, que viene desde México a hablarnos de los colores del talento. Y qué impresionante ha sido escucharla decir que desde el 2015 en República Dominicana, en nuestros centros educativos públicos, se ha venido desarrollando esta metodología, esta estrategia, y que cómo ha sido para mí de muchísimo provecho conocer todo esto. Y uno sabe que los niños tienen una mirada, un estilo de aprendizaje, pero nunca lo había enfocado como el color, cómo miran nuestros niños. Y descubrí que yo miro de color rojo. Estoy como en esa gama. Y por eso, entenderse uno, entender al otro, para saber hacer como esa coiconía, que es lo que se busca también. Saber que nuestros niños aprenden haciendo, que otros aprenden tocando, buscando, investigando, socializando con otros, y que otros requieren de mucho más tiempo porque son más reflexivos. Y ahí como que pude ver también cómo la mirada que pueden tener mis hijos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y a mí como madre me va a ayudar también para yo acompañar en ese proceso, tanto a la escuela como a mis hijos. ¿De qué color miras tú la vida? ¿De qué color miran tus hijos, tus estudiantes la vida? Y de eso se ha tratado también este espacio que hemos dedicado con Angélica Malpica. Nosotros seguimos aprendiendo muchísimo más sobre la pedagogía sistémica, y usted no le cambie porque todavía hay mucho más. Estamos de regreso en Mirada Educativa, un programa abierto, reflexivo e interactivo, dándole una mirada al primer Congreso Internacional de Pedagogía Sistémica y Neurodiversidad, aprendiendo muchísimo sobre todo este proceso, todo lo que se da y sobre todo el aprendizaje significativo que tienen nuestra comunidad educativa, porque no solo los estudiantes son impactados, desde los docentes, todo el equipo de gestión, la comunidad, en fin, toda la sociedad se beneficia a través de este enfoque, de esta metodología. Y ahora vamos a estar conversando con Dorca Páez, directora del Centro Educativo Héctor José Díaz del Distrito 1502, conociendo su experiencia, no solo en el Congreso, sino aplicando también pedagogía sistémica. Veamos. Mi nombre es Dorca Rocío Páez Ovalle, soy la directora del Centro Educativo Héctor José Díaz del Distrito Escolar 1502, Regional 15. La experiencia que he tenido en estos días de este Congreso Internacional es la invitación de mirar mi historia como mi éxito y compartir con mi cuerpo docente esa reconciliación de mirar cada momento vivido como un gran logro, un gran éxito. Y desde esa experiencia compartida con los docentes, pues que nuestros estudiantes también puedan absorber todos los conocimientos que hemos tenido aquí. La importancia de la participación de la maestra Jacqueline Malagón, que nos invitó a educar desde la realidad que tenemos, sin tomar en cuenta las limitantes, sino nuestro propósito fundamental, que nuestros estudiantes aprendan. Haber compartido la experiencia de Dorca, ver también su experiencia cuando ingresa por primera vez a un centro educativo y se encuentra con un conflicto con la comunidad educativa, con las familias.
y cómo ella con muchísima sabiduría y sobre todo con amor ha podido cambiar esa realidad que se vivía en el centro educativo. Y compartir esta experiencia con ella de verdad que fue maravilloso. Yo aprendí muchísimo, sé desde qué mirada puedo aprender, pero también desde qué mirada puedo mirar a otros para que también aprendan y poder convivir con esto y convivir desde el amor, saber que cuando somos empáticos, cuando somos, miramos también con el lente que puede mirar el otro, podemos acompañar, guiar este proceso maravilloso de enseñanza-aprendizaje, sin importar el rol desde que lo hagamos. Todos somos comunidad educativa, todos tenemos la responsabilidad, y así lo dice nuestro ministro de Educación, Luis Miguel de Camps, la responsabilidad de educar es de todos, cada quien en su rol, cada quien desde la mirada que tiene, pero con un mismo tenor, el amor que todo lo puede. Nosotros nos despedimos de este espacio, pues también con esa mirada de amor hacia todos ustedes, agradeciendo la sintonía de ustedes, el abrirnos las puertas de sus hogares y de su corazón en este espacio que es producido por la Unidad Docente de EduMás, Multimedia Educativo y Cultural de nuestra hermosa y amada República Dominicana. Bendiciones y será hasta la próxima.